Luego del desastre que fue Newell's en 2025, la lepra debe armarse tanto institucional como futbolísticamente de cara al 2026. Por eso en este video voy a dar mi opinión de cómo debe ser el armado del plantel para el año siguiente y lo más importante, quién debe ser el entrenador. El entrenador elegido para armar el equipo, elegir los refuerzos y plantear un 11 es un entrenador que tiene conversaciones con dos agrupaciones de las que se postulan a presidente. Estoy hablando de Martín Anselmi, ex entrenador de Independiente del Valle, donde ganó una Copa Sudamericana, también estuvo en México, en el Cruz Azul y su último paso de entrenador fue en el Porto. La verdad que es un entrenador ideal para Newell's y la única manera que se dé es porque es hincha del club, si no un entrenador de sus características es casi imposible que venga al club, lamentablemente. Es un entrenador que suele cambiar bastante su esquema táctico según el rival que enfrenta, pero lo que más usa es un 3-4-3, tres hombres en salida, donde también se suma el arquero. El arquero tiene mucha participación en la salida de los equipos de Martín Anselmi, ya que lo utiliza para superar numéricamente al rival en salida, ya que es una fase muy importante la de salida por abajo en sus equipos. Para que se den una idea de lo importante que eran los arqueros a la hora de la salida para los equipos de Martín Anselmi, Mier, el colombiano que ataja en Cruz Azul el año que estuvo Martín allí en México, fue el arquero con más gambetas en el mundo en ese año. Y ustedes dicen, bueno, pero si salís tanto, arriesgas mucho y te pueden hacer muchos goles. También fue el arquero con más vallas invictas ese año en la Liga de México. Así que te das una idea de que si bien utiliza al arquero para salir jugando, él no lo ve como un riesgo y al fin y al cabo las estadísticas marcan lo mismo, que no es un riesgo, sino que es una forma de crear o de salir jugando con un jugador más para tratar de generar una superación numérica en salida y poder progresar en el campo y que a los mediocampistas o a los delanteros les llegue la pelota con más facilidad. Hablamos del arquero, de los tres centrales en salida. Hay obviamente un contención y un mixto. Forman un cuadrado, por así decirlo, en el medio con dos jugadores más adelantados. Le pueden llamar interiores, falsos extremos, como ustedes prefieran llamarlo. Se forma un cuadrado en el medio, más dos jugadores que dan la amplitud, uno por derecha, uno por izquierda. El de derecha puede ser tanto el lateral o el extremo como el de izquierda. Un lateral que esté acostumbrado a atacar, que le guste el ida y vuelta, o bien un extremo. Eso fue cambiando según el rival, según el equipo, según las características que necesite en cada partido y obviamente un centro delantero. Vamos a hablar desde abajo para arriba, con los puestos, con los refuerzos y al fin y al cabo el 11 que yo elegiría para armar a Newell's. Lo más importante para mí, sí o sí, tiene que ser el entrenador Martín Anselmi. Decidí planificar el equipo con tres jugadores por posición, dos que podrían ser los titulares y el tercero sería un juvenil. En el arquero, lateral derecho, central, lateral izquierdo, un 5, un mixto, un ofensivo, extremo derecho, extremo izquierdo y centro delantero. Ahora sí, vamos detalladamente con el plantel que yo haría en Newell's en 2026. En el arco, los tres elegidos, claramente Spínola, el paraguayo, que todavía se le sigue pagando a Olimpia por su pase, Reynati, que vuelve de la cesión en Defensa y Justicia, y el tercero sería el que ataja en reserva, que para mí debería ser Ciarini. Cualquiera de los primeros dos nombrados podrían ser el titular, eso lo decidirá el técnico claramente, pero para mí Reynati, tanto Spínola, van a pelear un puesto para ver quién se queda con el arco de Newell's. Mencioné anteriormente que para Anselmi es una posición bastante importante, obviamente que además de atajar influye y mucho en el juego.
Para mí, Hoyos no tendría que renovar el contrato, por ende se va a ir, sonaba que se iba ya para Estados Unidos. Y Barlacina, que sí tiene contrato en Newell's, para mí debería irse a préstamo. Ahora sí, pasamos al lateral derecho. En esta posición tenemos a Alejo Montero y vuelve del préstamo Armando Méndez. Para mí son los dos jugadores que van a pelear el puesto titular del equipo, y el tercero, el juvenil, es Agustín Melgarejo, lateral derecho, también lo hizo como central, jugó casi todo el año en reserva, estuvo un par de veces convocado en primera división y me parece un buen proyecto a futuro para ser considerado. Está Gerson Mosquera también en esa posición. Para mí el colombiano no puede jugar nunca más en Newell's, así de sencillo. Buscarle un préstamo, ojalá que alguien lo compre, dudo que pase eso, pero sí buscarle a alguien a algún club para que se vaya al colombiano. De los centrales, de los que quedaron de este año, tenés solo a Saúl Salcedo, porque a Lolo no le puedes renovar, a Víctor Cuesta no le puedes renovar, para mí Noguera se le tendrá que rescindir el contrato, así que te queda solo el paraguayo. Agregado a esto, vuelve de la sesión, mejor dicho, ya volvió porque estaba lesionado, Jan Lavinovich, para mí debe ser sí o sí parte del plantel de Newell's para el año que sigue. Ahí ya tenés dos centrales y para mí tendrías que ir a buscar dos más. El primero, yo iría a buscar al jugador que pertenece a Boca, que jugó todo este año en Platense, estoy hablando de Salomón, lo hace de 6 aunque es derecho, y ahí ya tenés una variable, tanto para jugar como primer central como de 6. Y el otro jugador que para mí tiene que venir y ser titular por el estilo de juego que tiene Martín Anselmi es Villalba. Lucas Villalba ya jugó en esa salida de 3 en Argentinos de Gaby Milito, lo hacía como stopper izquierdo y creo que podría ser algo similar en este Newell's de Martín Anselmi, obviamente planificando todo, como ya aclaré anteriormente, que hago todo en base al planteamiento y al esquema que utiliza el ex entrenador del Porto. Y creo que sería una opción bastante buena, haciendo una comparación con Piovi, que el técnico argentino lo utilizaba como stopper izquierdo, al ex jugador de Racing en el Cruz Azul. Creo que tiene características similares y también sería una muy buena opción. Además, si querés hacer esa salida de 3, por ejemplo, pero luego querés defender con 4, tranquilamente Lucas Villalba podría jugar de 6 y ya tenés a Jan Lavinovich o a Salomón con Salcedo en la dupla central, ya que tanto Jan como el ex jugador de Platense ambos pueden jugar de 6 a pesar de ser derechos. Con esos centrales creo yo que Newell's mejoraría y mucho esa parte que tanto sufrió durante todo el año. Tenés que traer jugadores rápidos, tenés que traer jugadores que sepan jugar con bastantes metros a su espalda, que por arriba también vaya bien, que sepan salir jugando desde abajo. Creo que Jan Lavinovich lo sabe hacer. Salcedo más que nada el juego aéreo, la agresividad, y también tenemos un Lucas Villalba que está acostumbrado a jugar con muchos metros a su espalda, que es rápido, que tiene muy buena salida, muy buen pie y es zurdo para hacer esa salida de 3, que tranquilamente podría ser Lavinovich como stopper derecho, en el medio Salcedo y a la izquierda Lucas Villalba, y luego cuando haces una línea de 4 para defender, directamente queda esa línea de 4 con Lucas Villalba como lateral izquierdo. Otro central, si no se puede dar lo de Lucas Villalba, es Lucas Meroya, el ex jugador de Huracán, y acá sí ya cambiar la característica de los jugadores en la última línea, porque él es un jugador más aéreo, un central más natural que Villalba. Sí tiene bastantes características diferentes y tendrías que cambiar la salida, porque si bien puede jugar como stopper izquierdo, no sé si estaría tan cómodo como lo estaría Villalba o como lo estaba Piovi en el Cruz Azul con Martín Anselmi. Para mí estos son los centrales que hay que considerar y que pueden ocupar un puesto Newell's. Si también consideramos a los centrales de reserva, creo que con Echevarría también tenés un central que en el futuro podés
utilizar o puede ser un buen proyecto, obviamente hablando de cara al futuro, tal vez como un quinto o sexto central en primera división. Es zurdo también y bueno, creo que tiene características similares y le va bien saliendo jugando desde abajo y corriendo al espacio. Creo que es bastante rápido y técnicamente se le puede dar bien, obviamente como una consideración a futuro, mientras en el presente que siga jugando en reserva, cada tanto tal vez alguna concentración con primera. Pasamos al lateral izquierdo y Newell's este año creo que fue la posición en la que más sufrió. Tavares, Luciano, Calderara y bueno, anteriormente se había ido Martino y quedó ese lugar a ocupar. Y Lucas Sosa también, bueno, que puede también contar como central. Para mí ninguno de esos puede seguir en Newell's. El único que tal vez podría seguir para quedarte con un suplente y no tener que ir a buscar dos jugadores y ya tenés a uno y encima que salió del club es Martín Luciano, pero no como titular. Es un suplente o hasta tercera opción te diría. Pero sí tenés que ir a buscar sí o sí un lateral izquierdo. Los nombrados anteriormente ninguno puede quedar en la institución, salvo el caso de Luciano. Y para mí el 3 que tiene que ir a buscar Newell's está entre dos opciones. La primera, ambas quedan libres a fin de año. La primera, Alexis Soto, quien queda libre en Defensa y Justicia y me parece bastante bueno a comparación de lo que tenía Newell's. Y la segunda opción es Milton Casco, que también ya está confirmado que no seguirá en River y está buscando un club. Creo que la competencia para contratar a Casco es más que nada Gimnasia y creo que sería un buen jugador a considerar para que esté en el plantel. Milton Casco y Alexis Soto, si bien tienen perfiles diferentes y características no tan similares, uno es más de un ida y vuelta que puede jugar dando amplitud, que llega bastante al área rival, mientras Casco, si bien era un jugador con esas características, ya con la edad que tiene, tal vez tenga que hacer un menor recorrido o no lo haga con tanta fluidez o con tan ida y vuelta, con tanta intensidad. Por eso creo que la mejor opción sería Alexis Soto y en caso de no concretarse dicho refuerzo, sí iría a buscar a Casco y que pueda disputar un puesto tanto con Lucas Villalba si lo utilizan de 3 en caso de que venga, obviamente hablando todo de lo ideal, o bien ser el 3 titular y que de suplente quede Luciano. Hablamos de la defensa, ahora pasamos a la mitad de la cancha. Newell's tiene un 5 que es Ricciardo Fernández, disculpen, no puede seguir en el club. Lo fueron a comprar por un palo 200 creo a River de Uruguay, el ex 5 de Gimnasia. No puede jugar más en Newell's. Tendrán que ver si le pueden buscar algún club para que se vaya a préstamo, porque tampoco lo puedes regalar, ya que es mucha la inversión que hiciste, mucha para el momento que está atravesando la institución. Por ende yo iría o buscaría algún club para cederlo. Hay que traer un 5 porque Ricciardo no puede ser el 5 titular, me parece una buena alternativa. Es un joven, tiene 19 años y creo que de suplente o para ser considerado en los últimos minutos puede ir, pero necesitas un 5 titular. 5 titular, poca plata porque no tenés mucha, que pueda venir gratis o cedido, y yo solo pienso en un jugador y ese Cedrés termina su préstamo en Independiente, vuelve al Santos y para mí el uruguayo es la mejor opción. Agresividad, es el jugador con más recuperaciones, con más duelos defensivos ganados en esta Copa de la Liga, en esta clausura. Para mí no hay discusión, tiene que ser el 5 de Newell's para la temporada que viene. No es la gran cosa ni es el mejor 5 que vas a tener, pero creo que en precio-calidad, por así decirlo, no hay ningún tipo de discusión que si puedes traer a Cedrés y si el jugador quiere venir, tiene que ser el 5 de Newell's. Hablamos del 5, ahora vamos con el volante mixto. Acá está
el jugador fundamental si llega a venir Martín Anselmi. El entrenador ya lo conoce y el jugador conoce la institución, ya que salió de acá. Estoy hablando de Lorenzo Faravelli, campeón de la Sudamericana con Martín Anselmi e Independiente del Valle. El entrenador, cuando llegó al Cruz Azul, lo pidió, fue allá y fue también clave para conseguir el modelo de juego que quiere el entrenador argentino. Por eso, para mí, y además, qué mejor momento para volver que este al club para Lorenzo, me parece un jugador fundamental. Y si llega a venir Martín Anselmi, yo creo que es bastante posible que venga también el mediocampista surgido en las inferiores de Newell's. No nombré al jugador de inferiores que puede ser considerado como tercera opción de 5. Está Alan Meireles. No creo que siga jugando en reserva, ya que tiene 20 años, si no me equivoco. Así que sería la tercera opción para el equipo de primera. Y en este rol de volante mixto está Lorenzo Faravelli y el otro es Gómez Matar. Para mí tiene que empezar a tener minutos con más continuidad. Es chico, tiene 17 años, hay que llevarlo a poco, pero es para mí la máxima promesa que tiene Newell's en su equipo. Hablamos del volante defensivo, hablamos del mixto y ahora toca el ofensivo. Acá Newell's tiene solo un jugador que también podría ir como volante mixto porque tiene esas cualidades y es Valentino Acuña. Para mí es ofensivo por la formación y por el planteamiento táctico que suele usar Anselmi y por donde lo voy a poner luego en la formación en el 11 titular. Pero tiene que venir sí o sí, para mí, dos jugadores y que puedan jugar en varias posiciones para tener alternativas, jugadores polifuncionales y que puedan estar en varias partes de la cancha, tanto como extremo, como volante ofensivo, tal vez por algunos momentos como mixto, si es que hace falta, ya que tenés dos opciones nomás en ese lugar de la cancha. Y las dos opciones que me gustaría que vengan a Newell's, uno es gratis, se podría conseguir gratis, ya que Saralegui vuelve a Boca luego de su préstamo con Tigre y creo yo que Newell's podría negociar otro préstamo para que Saralegui, que tuvo una gran temporada este año, pueda incorporarse al equipo de la Lepra. Y otro también es un jugador salido de las inferiores de Newell's, estoy hablando de Daniel Mancini. Está jugando ahora en Grecia, creo que le queda menos de un año de contrato. Jugó mucho de extremo en esta temporada y en estas últimas dos temporadas, pero creo yo que también lo puede hacer ahí como volante ofensivo. Ahí tenés un jugador que puede ir en dos roles, por si te falta algún jugador por X motivo. Tener jugadores polifuncionales en el plantel es importantísimo. Esos dos para mí deberían ser los refuerzos de Newell's de cara a esta temporada. Hablando de los jugadores de mitad de cancha que estuvieron este año, para mí Vanega no le puedes renovar el contrato, que se vaya a otro club o que se retire, esa ya será su decisión. Maroni está claro que vuelva tranquilito a Boca. Sotelo es el otro jugador que tuvo una larga lesión, creo ahí sí sería la tercera opción como volante mixto, detrás de Lorenzo Faravelli y de Gómez Matar, que también tenga la posibilidad de tener minutos, o bien que se vaya a préstamo. Y Montenegro y Altamirano, ambos terminan contrato, yo no le renovaría a ninguno de los dos. Al que tal vez de esos dos le podría llegar a renovar, y es si ya conseguiste algún club como para cederlo, es Pablo Altamirano, ya que es un jugador joven, aunque no puede estar jugando más en reserva por la edad, porque para mí ya de 20 años para arriba ya debería buscarle el equipo Newell's algún club del ascenso o alguno otro de primera división para prestar a sus jugadores y que no estén ya por cuarto o tercer año consecutivo los mismos jugando en reserva. Eso es todo lo de la mitad de la cancha. Pasamos al ataque. Extremos, ahora Newell's solo tiene uno, Guch. Tendría que ver, para mí, la contratación de Herrera, que se está negociando seguramente. Newell's, para mí, por 1 millón tiene que comprar a Herrera y tiene que ir a buscar dos extremos más.
Uno de esos extremos que me llamó bastante la atención en la final del ascenso jugando para Gimnasia de Mendoza es Facundo Lencioni. Su pase pertenece a Belgrano, pero creo que sería una buena oportunidad, él es zurdo, para que le compita el puesto ahí a Herrera. Y el otro extremo para que juegue del otro lado es derecho él, termina su contrato, así que lo podrías traer gratis, aunque sí, creo que tiene un contrato bastante alto, y es el de Espinosa, el ex jugador tanto de Boca como de Huracán. Queda libre, no quiere renovar en Estados Unidos y para mí le podrías dar un contrato acorde a sus condiciones futbolísticas y creo yo que sería un gran refuerzo para este Newell's. Ya ahí tendrías dos extremos por banda, tendrías Herrera, Lencioni y Guch Espinosa. Y viendo las divisiones inferiores, viendo la reserva, hay dos jugadores que me llaman bastante la atención. A uno no le acompañó las lesiones de verdad. Estoy hablando de Sebastián Montero, que tuvo un par de lesiones y por eso no pudo tener muchos partidos en reserva este año. Pero sí que se puede considerar como una tercera opción para el puesto. Al igual que Lautaro Ríos, ya tuvo su convocatoria, casi debuta con Argentinos. Se acuerdan que Vanegas se hizo echar y bueno, al final no entró el chico surgido de Newell's. Él es zurdo y creo que tiene bastantes condiciones. También podría ser una tercera opción para el puesto de extremo. Y vamos a cerrar con el 9. Creo que esto es lo más polémico dentro de todo, porque con los hinchas de Newell's que hablé, sobre todo con mi viejo, no está de acuerdo para nada con lo que voy a decir. Pero para mí el 9 de Newell's tiene que ser el Colo Ramírez. Vuelve de su préstamo en Sport Recife, también estuvo en Everton, pero para mí sin lugar a dudas Ramírez tiene que ser el 9 de Newell's. 11 goles el año pasado hizo en la Lepra, cuando a Newell's le iba bien, a Ramírez le iba bien, creo que no hay más discusión. Hice un video hace un poco más de un año, donde decía por qué debería ser el delantero de Newell's. Si puedo lo voy a dejar acá para que lo vean. Y le tienen que traer un 9 sí o sí a Newell's, para que haya una competencia sana, para que se dispute de igual a igual y tenga la posibilidad de aumentar el rendimiento, o si uno no está bien, que pueda jugar el otro, ambos con buen nivel. Y hay dos posibilidades para mí. Está Franco Jara, que lo dejó libre del Belgrano, finalmente no renovó el contrato. Me parece una muy buena opción para que venga a disputar el puesto de 9 con el Colo Ramírez. Y la otra opción es David Romero, que jugó esta temporada en Tigre, con Newell's hizo un muy buen partido. Es un jugador potente, rápido, que necesita que el equipo genere varias situaciones de gol, obviamente, pero con un juego ofensivo, con presión alta, con tratar bien la pelota, que parece básico, pero en Newell's no fue lo que se hizo en el último año. Con un juego ofensivo, con una vocación de querer ser protagonista, creo que es un gran 9. Es jugador de Talleres y tendría que Newell's buscar un préstamo. Pero para mí, la primera opción, obviamente, Colo Ramírez, que vuelve del préstamo en Sport Recife. Y Newell's deberá, para mí sí o sí obligatorio, ir a buscar a Franco Jara para que compita el puesto. En caso de que no se dé el fichaje de Jara para la Lepra, ahí sí iría a buscar a David Romero, que es un delantero de 24 años. Ya hablé de los refuerzos, qué jugadores traería, cómo armaría el plantel. Ahora voy a hablar de aquellos jugadores que yo no tendría en cuenta para Newell's en la próxima temporada. Vencen 14 contratos. De esos 14, yo tengo nomás uno decidido que tiene que seguir en Newell's. Es la opción de compra por Herrera de 1 millón. Para mí Newell's la tiene que ejercer. Claramente fue de lo mejor este año. No tenía mucha competencia para hacerlo mejor, pero bueno, fue lo mejor del año. Y por 1 millón creo que por los resultados que te dio, por las actuaciones que tuvo, debería ser comprado por Newell's. Y lo otro que está en duda podría ser, si no llegás a conseguir ningún central y querés un central zurdo para tener de suplente, es Víctor Cuesta, y si no tiene un contrato alto. Y si no, y la otra opción es si conseguís algún equipo como para cederlo a Pablo Altamirano, porque si para que esté ahí de cuarta o quinta opción
Y tampoco que juegue en reserva, porque si tenés más de 20 años, para mí en reserva no podés jugar. Es mejor, es más útil para tanto como para el jugador como para el equipo que vaya a préstamo a otra institución. Esos dos serían los jugadores a que le podría llegar a renovar, junto a Martín Luciano, que ya mencioné que yo lo dejaría como el 3 suplente, ya que me parece innecesario buscar un número 3 para que sea el suplente, teniendo a uno que salió del club, que si bien sus rendimientos no fueron los mejores, dentro de todo en los últimos encuentros tuvo una actuación prolija, vamos a decir. Esos son los únicos jugadores a que yo le renovaría contrato. Cuesta como última opción. Es de los que más dudas tengo. Para mí Cuesta no puede seguir, pero entiendo que si te quedas sin centrales y tenés que tener uno sí o sí zurdo, le renueves a Cuesta. En el caso de Cocolizo González, yo personalmente no pago ni en pedo un palo y medio por su pase. Se puede esforzar mucho, te puede ganar mucho por arriba, pero los pies de Cocolizo no sabes si es zurdo o derecho todavía. Mucha entrega, es verdad, mucho compromiso con el club, se agradece demasiado lo que hizo de jugar después de que muera su padre, de estar a pesar del cumpleaños del hijo. Eso se le agradece, se le dice gracias y chao. Newell's no puede depositar 1,5 millones por un jugador de sus características. Además, no sé si lo valoran o no a la hora de negociar o a la hora de comprar un jugador, cómo actúa por redes sociales. Últimamente hubo declaraciones medias polémicas, bastantes dudas sobre sus dichos en redes, pero bueno, de eso no creo darle mucha más importancia. Para mí esos son los jugadores de los que me hacen contrato, los únicos que se pueden quedar. Luciano, Herrera, si le conseguís club, Altamirano, y discutir tal vez, que es la que más duda me genera, lo de Víctor Cuesta. Los jugadores que tienen que salir a préstamo para mí son dos arqueros, Piotti y Barlacina. Piotti por la edad también considero que ya no debería estar en reserva, y Barlacina me parece necesario tener 3 o 4 arqueros en primera división. Baños, Lucas Baños, el central, el capitán de la reserva, también 21 años. Yo le buscaría algún club para que se vaya. Otro de los jugadores que para mí le tiene que dar minutos, pero fuera del club, es tanto a Russo como a Chaverano. Son dos extremos, son rápidos, potentes, pero creo que no están capacitados todavía para jugar en Newell's. Otro de los jugadores que me interesaban en reserva, que en algún momento dejó de jugar, después lo adelantaron ya que era 3, después jugó más de extremo, a Ezequiel Moya. A ese chico yo le veo condiciones, pero también creo que le serviría y bastante algún préstamo, porque tampoco puede seguir jugando en reserva, en mi opinión. Y el otro es un 9, Scarpezio, que para mí Amadillo y Gijena pueden tener chances de jugar en primera división, competirle un puesto tanto al Colo Ramírez como a ese delantero que venga, ser considerado tercera opción uno de ellos dos. Pero Scarpezio sí me parece que lo mejor para él sería que lo manden a préstamo a la B, que por el físico que tiene, por cómo es corporalmente, me parece que si lo mandan un año a la B, a que se caga a palo, por así decirlo, con los centrales de la B, sabiendo cómo son esos tipos de centrales, creo que es lo mejor que le puede pasar, porque creo que tiene que aprender un poco más a cómo usar el cuerpo, cómo jugar de espaldas, porque realmente no sé bien cuánto mide, pero 1,90 fácilmente, y creo que a Newell's de cara al futuro le puede servir mucho, luego de haber estado un año en la B, luego de haber ganado un poco de experiencia. Esos son los jugadores que para mí deberían ir cedidos, y antes habían mencionado también a Sotelo. A la hora de las ventas o rescisiones, Orozco, Fernández, Mosquera son jugadores que no pueden estar más en Newell's. Noguera, esos jugadores para mí es un gastadero de plata innecesario seguir pagándole los contratos, a mi parecer, porque no le suman absolutamente nada al equipo, al igual que García, aunque este ya se le ve ese contrato, yo tampoco personalmente le renovaría. ¿Por qué hice este video planteando
y analizando todo un esquema y todo un once inicial en base a un entrenador. Porque Claudio Vivas, en caso de que gane D'Amico las elecciones, ya charló y tuvo una reunión de 5 horas y media con Martín Anselmi, y las charlas la verdad que están bastante avanzadas, si bien todavía el coordinador deportivo no quiso oficializar nada, porque es verdad, porque todavía falta, porque faltan muchos procesos, pero sí que hay negociaciones y sí que es muy posible de que en caso de que D'Amico gane las elecciones, Vivas traiga a Martín Anselmi y se convierta en entrenador de Newell's. Aclarado esto, ahora sí vamos con el 11 que yo armaría para Newell's. Voy a mostrar una formación como sería con pelota y otra sin pelota. En fase ofensiva sería un 3-4-3 con Spínola o Reinati en el arco. Voy a poner a Spínola. 3 centrales, o serían 2 centrales y el lateral izquierdo que se incorpora a esa línea de 3 con Salcedo, Glavinovich y Lucas Villalba. En el medio el tándem de Cedrés por la izquierda y Farabelli a la derecha. Esto es muy importante porque digo uno a la izquierda y uno a la derecha. Si bien se mueven constantemente y hay que ocupar espacio y es más de toma de decisiones lo que practica y cómo juegan los equipos de Anselmi, que no son tantas las posiciones fijas, sino es la ocupación de espacio y en el momento exacto. Bueno, pero digo que Cedrés por izquierda y Farabelli por derecha, porque por izquierda, dando la amplitud, va a jugar un extremo, mientras que por derecha un lateral. El lateral obviamente tiene mucho más vocación ofensiva y Farabelli tiene más vocación ofensiva, mientras que el extremo que juegue por izquierda lo va a tener que relevar y lo va a tener que hacer los relevos en bastantes ocasiones, tal vez el 5 o el volante que juegue por ese lado, y me parece que es buena ocasión para que en esa posición la ocupe un 5 más posicional como Cedrés, ya que por izquierda yo pondría a Herrera. Esos tres en el fondo, doble 5, Cedrés, Farabelli. Por derecha Montero, está también Méndez, pero yo lo considero mejor a Montero. Por izquierda pondría así un extremo, dando la amplitud como Herrera. Y más adelantados como dos interiores o dos extremos, falsos extremos, como ustedes prefieran llamarle, a Guch por derecha, que puede hacer por ese sector tal vez las bastantes combinaciones, bastante participación junto a Montero, que el 4 se abra y él pueda jugar con ese espacio entre central y lateral. Y por izquierda a Acuña, un jugador que es más mediocampista, pero que en ataque también tiene, por su talento y por su calidad, tiene bastante peso, y me parece que sería una posición ideal para él, tener a dos jugadores atrás que le lleven la pelota y él pueda demostrar su capacidad en 3/4 de cancha rival. Por izquierda ya mencioné a Herrera, y el centro delantero para mí es Ramírez. Sin pelota el equipo sería un 4-3-3 con Villalba como lateral izquierdo, centrales Glavinovich y Salcedo, el 4 Montero, eso es obvio, el 5 contención Cedrés, retrocede un poco Acuña, a la derecha Farabelli formando 3 en el medio, por derecha que defienda la banda o hacer la persecución individual con el lateral Guch, y lo mismo con Herrera por izquierda, y el centro delantero sería Ramírez. Eso fue todo, para mí esa sería la formación ideal de Newell's. Newell's debe traer refuerzos de jerarquía, renovar el plantel completamente, porque no se puede permitir que ocurra un nuevo desastre como ocurrió en este año. No se puede permitir volver a pelear el descenso. Pero antes de terminar el video, te quiero leer a vos en los comentarios qué refuerzos te gustaría en Newell's, qué técnico te gustaría que venga. Te leo en los comentarios qué opinás sobre mis posibles refuerzos, lo que a mí me gustaría que lleguen, qué opinás sobre Martín Anselmi, quién te gustaría que gane las elecciones. Todo lo que quieras comentar,
sobre Newell's, el más grande del interior, está bienvenido y te voy a leer en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, si fue así, dale likes, suscríbete y nos vemos en el próximo encuentro.